Buenas noches. ¿Sabía usted que la drogadicción es una enfermedad y que es incurable? Pero cuando el paciente finalmente lo desee, reitero, lo desee, se le puede tratar, rehabilitar. Lo cierto es que nunca ha habido tantos drogadictos en Colombia y nunca tanta demanda de buenos centros de rehabilitación. Y de acuerdo a uno de los principios básicos de la economía, cuando se genera mayor demanda para algo, se genera mayor oferta. Hoy hay decenas de centros de rehabilitación en todo el país, de todo tipo, para diferentes presupuestos. En la mayoría de estos, el adicto se interna por un tiempo y se minimiza su contacto con sus seres queridos. Quedan bajo la responsabilidad total de los rehabilitadores. Algunos son muy efectivos y cambian vidas para bien. Pero últimamente Séptimo Día ha recibido numerosas quejas de familias que dicen que su ser querido es víctima de torturas y cuestionables métodos en lo que llaman centros de rehabilitación de garaje. Y hay uno en Mosquera, Cundinamarca, que es el más nombrado, el Arca de Restauración. Al investigar este tema, descubrimos que debido a la creciente demanda para tratamiento, ha nacido una clandestina mini industria que opera con mínima vigilancia del Estado y con total libertad de hacer lo que quieren con drogadictos. Allí también se cambian vidas, pero como nos cuenta María Angélica Uzcategui esta noche, se cambian vidas para mal. A mí me gusta fumar un poquito de todo, pues marihuana, bazuco, perico. Cristian Camilo Méndez tiene 22 años y es drogadicto. Empezó a consumir estupefacientes cuando tenía 15 años. Todos los días. O sea, a medida que uno la va consiguiendo, pues así mismo va consumiendo. Y él se chiflaba. ¿Dónde lo conseguía? Solo él lo sabe. ¿Cómo? ¿Se lo regalaban? ¿Se lo fiaban? No sé. Si hay alguien que ha sufrido con la enfermedad de Cristian, ha sido su madre, Gloria Lozano. No saben cómo es la reacción de él cuando está furioso, cuando él está ansioso, pero yo sí lo sé porque él me ha roto 3 vidrios en el hospital que me ha tocado pagar. A medida que pasaban los años, Cristian sentía cada vez más la necesidad de consumir. Buscaba cualquier manera para poder comprar droga. Y cuando han intentado neutralizarlo, la escena ha sido dramática. Lo han cogido entre 10, 12, 15 hombres y no lo han podido detener. Solo lo detienen es con pinchándole el rabo y teniéndolo quieto, amarrándolo. Su adicción a las drogas y algunos problemas psiquiátricos lo han llevado a tocar fondo. 7 intentos de suicidio. La mayoría han sido con veneno. Cuando me encuentran es envenenado o en un potrero o la misma gente pues llama a la policía y me recogen y me llevan al hospital. El desespero de Gloria y el anhelo de ver a su hijo Cristian rehabilitado la motivó a buscar ayuda. Ahí empezaron a buscar una fundación para integrarme en una fundación. Les hablaron de Arca de Restauración. ¿Qué decían de esta fundación? ¿Qué había escuchado? Pues que era buena y que allá llevaban hartos muchachos que pueda rehabilitación. 3 por menos 3. Menos por menos de edad. Supuestamente que les daban la Biblia, que comprometían con Dios para que ellos dejaran el vicio, dejaran la adicción. Sin saber si ese era un buen método para rehabilitar a su hijo, Gloria se fue para allá. Lo internó en esta casa de 3 pisos en Mosquera, Cundinamarca, a finales de noviembre de 2013. El encargado de protegerlo y rehabilitarlo era el pastor Leonardo Báez, dueño y representante legal de la fundación. ¿Puerta? Por el tratamiento de su hijo, Gloria debía pagar 170.000 pesos mensuales. ¿Cómo es el tratamiento? En la fundación decían que allá uno se curaba era a punta de cristomicina. A uno le daban una Biblia para estudiarla todos los días. Uno tenía que aprenderse un versículo de la Biblia todos los días y se lo preguntaban a uno cuando en la primera oración a las 6 de la mañana
Dios es la única persona que nos salva a nosotros, muchachos, ¿sí me entienden? Entonces, Es decir, que en esa fundación, el dueño aseguraba que solo Dios podría curarlos de su adicción a la droga. Señor, cambia mi corazón para que cuando mi corazón esté limpio y no haya rencor ni odio ni resentimiento. ¿En la fundación hay algún médico, especialista, terapeuta, psicólogo? No, allá no tienen nada de eso. Allá no le ayudan a uno con tratamiento psicológico ni nada, ni médico, ni nada. Pasaban los días y Gloria creía que su hijo se estaba recuperando. Sin embargo, como dice el conocido refrán, el remedio resultó peor que la enfermedad. Le pegaban con palos, con tablas. A veces lo agredían a uno físicamente, le daban puños en la cara. ¿Por qué hablan de derechos humanos? Hay una imagen del pastor Leonardo Báez que Cristian jamás ha podido borrar de su cabeza. Él se quitaba la chaqueta y los anillos y el reloj y se iba para encima de los pelados a pegarles puños en la cara, a patadas. Cristian se preguntaba constantemente si estos severos y cuestionables métodos eran permitidos en un centro de rehabilitación. Un día que hicieron una redada de limpieza, la verdad yo tenía una camisa sucia y me pegaron 2 tablas. A veces le daban a uno comida ya descompuesta, le salían a uno hasta gusanos en la comida y todo. Pero uno le tocaba decir que sí, que estaba rico y si no, pues los líderes le pegaban a uno. Cristian también asegura que cuando no se aprendía los versículos de la Biblia, el pastor Leonardo Báez y los empleados de la llamada Fundación Arca de Restauración le daban una dosis de la que ellos supuestamente consideran la mejor medicina: golpes y tablazos. ¿De qué más fue testigo allá adentro? Yo estuve 2 veces en el sauna. Lo meten a uno al cuartico que le llaman filtro y los que no hayan dicho el versículo, los que se hayan portado mal, nos ponían a hacer 1500, 2000 de piernas hasta que suben las paredes y el piso ya quede mojado. Cristian decía que podía pasar horas haciendo el mismo ejercicio, sin ningún tipo de ventilación. El calor, el cansancio y el desespero se apoderaban de él. Los 2 meses de permanencia en este centro de rehabilitación se convirtieron para Cristian en la peor pesadilla. Tuve más de una vez de intentarme suicidar allá adentro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es sencillo. Según Cristian, su calvario se repite con casi 200 internos que hay en esta fundación. Y si de algo está seguro Cristian, es de que con este método difícilmente se podrá curar. Si bien hay algunos centros de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos legalmente constituidos y con altos estándares de calidad en el país, hay otros como este que no tienen licencia de funcionamiento. La mayoría de los centros de tratamiento en Colombia no cumplen con los requisitos que ordena la ley, que ordenan las normas. El doctor Augusto Pérez es el director de la corporación Nuevos Rumbos y en los últimos años ha investigado varios centros de rehabilitación a nivel nacional. Yo le podría decir que de las últimas 30 instituciones que nosotros visitamos, 25 no cumplían con los requisitos. Esta denuncia cobra relevancia, ya que nunca antes ha habido tantas personas adictas a la droga y al alcohol en Colombia. Si comparamos los resultados de los estudios nacionales de 2008 y 2011, pasamos de 350.000 a 480.000 personas con necesidad de tratamiento. Esto es igual a -3 por -3. Ni había sido tan importante vigilar y controlar estos centros de rehabilitación. La falta de controles lleva definitivamente a que esto se perpetúe y se convierta en una plaga que está realmente haciéndole un daño mucho mayor a las personas que están metidas en problemas de drogas que ellos se han provocado a sí mismos por el consumo.
por esa falta de control es que hay víctimas como Cristian Méndez o Jonathan Pico. Jonathan tiene 20 años y también fue llevado a la Fundación Arca de Restauración. Yo no lo niego, tomaba pues demasiado y sí, me gustaba mucho la fiesta. Jonathan estaba tan alcoholizado que sus padres buscaron la manera de internarlo. Él, a diferencia de Cristian, fue llevado en contra de su voluntad. Vinieron y me hicieron el bloque. ¿Qué es el bloque? El bloque es cuando vienen 3 o 4 personas de allá a la fundación, que casi siempre son los líderes, y lo sacan a usted a lo mal hecho. ¿A la fuerza? A la fuerza, sí. Y eso lo cogen a uno del cuello más que todo, siempre. Y pues la ahogan y vas para afuera. Eso, o sea, a mí me sacaron en boxer. Tan pronto Jonathan llegó a la fundación, se dio cuenta de que las condiciones eran precarias. El cambio fue impresionante. Desde uno dormir cómodamente en su casa, bien, llegar y dormir en un cuarto con 3 colchones en el piso y con 20 manes en cucharita. Sigue el desayuno, que para mí también fue re duro, porque fue un pan duro y medio vasito de agua en panela. Jonathan no tuvo que permanecer mucho tiempo allí para darse cuenta de que la rebeldía tenía un precio muy caro. ¿Cuántas veces lo golpearon? El líder Hammer me pegó como 5 tablazos una vez. Con los palos de escoba le cascan a usted solamente en los codos, acá y en las costillas para que se la suman. Así, y le dan a uno morado todo. Le sacan sangre y para ellos es normal. ¿El dueño de esta fundación, el señor Leonardo Báez, lo golpeó? El pastor me cascó una vez una mano de cachetadas y puntapiés. Y otra vez me dio tabla. ¿Usted en algún momento pudo tomar fotos o recopilar alguna prueba para demostrar que estaba siendo maltratado o golpeado? No, porque pues para ellos eso era una falta grave. Y si usted lo veían al menos así, que sacaran el celular allá, quedaba terapiado, sin visita, supuestamente era 3 domingos sin visita y ya, le daban tabla. En los 7 meses que Jonathan estuvo interno, dice haber sido testigo de otras agresiones, como la del escorpión. El escorpión es desnudo, lo amarran a usted pies y manos atrás. Lo botan en el piso y todo el piso está lleno de agua. Y a cada rato le echan agua a usted para que no se duerma. ¿Agua fría? Exacto. Y en más de una ocasión vio cómo sus compañeros pagaron las consecuencias de haberse querido escapar. Y los ponían a sacar petróleo. Petróleo es tener el dedo pegado al piso y dar vueltas, hasta que se tiene que vomitar. A pesar del miedo que le generaba al pastor Leonardo Báez, Jonathan no aguantó más y le contó a su madre, quien no lo pensó 2 veces y lo sacó de allí. Desde 2012, la personería del municipio de Mosquera ha recibido más de 20 denuncias en contra de la llamada Fundación Arca de Restauración. La mayoría de estas personas aseguran haber sido maltratadas y sometidas a condiciones infrahumanas. Carlos Granados es el personero del municipio de Mosquera. Las denuncias han sido básicamente de atención médica, han sido de maltrato, han sido de hacinamiento, han sido de no cumplimiento de las normas sanitarias. En agosto de 2012, la personería, en compañía de la policía, buscó entrar al centro de rehabilitación para revisar la situación de los jóvenes allí internados. En el momento que verificamos fue evidente la situación compleja, desagradable, de vulneración de todo el sentido de humanidad. En efecto, encontraron jóvenes golpeados en la cara y el cuerpo. Ante la gravedad de la situación y conscientes de que este maltrato podría ser considerado un delito de lesiones personales, la personería remitió estas denuncias a la Fiscalía. 2 meses después, y en vista de que cada día había al menos una nueva denuncia por parte de padres de familia, la personería se acercó de nuevo.
qué es o qué? ¿Por qué hablan de derechos humanos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién me graba o qué? El señor que ven en este video es el pastor Leonardo Báez, el dueño de la Fundación Arca de Restauración. Usted no tiene ninguna orden, usted no tiene ninguna orden, usted no tiene ninguna orden. Para la personería y los familiares de las víctimas, su reacción para no dejarlos entrar era la muestra de que allí adentro se estaba ocultando algo. ¿Quién le está pegando a cuál doctora? A la doctora le pegaron. No, ¿quién le pegó? Sí, le pegó. ¿Quién le pegó? ¿Quién le pegó? ¡Venga, muchachos! No. Sin embargo, a pesar de los evidentes atropellos, ni la personería ni la policía podían ingresar, pues necesitaban una orden de allanamiento por parte de la Fiscalía y esta no había sido otorgada. Los familiares de las víctimas y la personería se preguntan por qué la Fiscalía ha tardado tanto en resolver estos casos si se los han dado a conocer desde finales de 2012. Según Carlos Manuel Silva, director seccional de Fiscalías de Cundinamarca, se están investigando 8 casos de los 20 que tiene la personería. La Fiscalía está tratando de establecer si se presentaron conductas o comportamientos delictivos, concretamente lesiones personales, secuestros, tortura. Nosotros, una vez recaudemos todos los elementos materiales de prueba, recaudemos todas las evidencias físicas que nos permita establecer que estamos frente a un delito, nosotros de manera inmediata vamos a proceder. Pero no había mucho tiempo. Cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se enteró de que las vidas de 23 menores de edad estaban en peligro, acudieron de inmediato. Efectivamente, algunos de los jóvenes presentaban evidencias de haber sido maltratados. Jorge Ortega es el jefe de regulamiento de calidad del ICBF. Manifestaron que eran víctimas de maltratos, que tenían una alimentación de muy mala calidad y que tienen unos métodos, digamos, de castigo que no para nada son acordes con lo que está establecido. ¿Hay preocupación? ¿Hay como alguna especie de alarma? Por supuesto, el instituto le envía una comunicación en abril del 2014 al superintendente de salud para que por favor tome cartas en el asunto y nos ayude a cerrar la institución. Las entidades que han estado involucradas en esta investigación son la Personería, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía y la Secretaría de Salud y Desarrollo Social. Hasta el momento, la Personería de Mosquera ha recibido las denuncias de las víctimas y ha alertado a la Fiscalía. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha gestionado el rescate de 23 menores de edad a los cuales se les estaban violando sus derechos humanos. La Fiscalía dice estar investigando, pero ¿qué responderá la Secretaría de Salud y Desarrollo Social sobre el tema si tenemos en cuenta que son ellos quienes vigilan y controlan a los centros de rehabilitación? Para Sonia Flores, secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca, el problema radica en que la Fundación Arca de Restauración está por fuera del marco de la ley. Lo que pasa es que si no está inscrita en ninguna de estas instituciones, pues legalmente uno no tiene herramientas para poder intervenir. Como quien dice, le va mejor a la persona que no cumpla los requisitos, que funcione de manera ilegal, porque no tiene quien lo vigile ni quien lo sancione. Es absurdo, pero con esta situación se ha hecho de todo desde todo punto de vista y pues ha sido complicado. ¿No les preocupa que haya denuncias desde 2012 y no hayan logrado generar un cambio para que no haya más víctimas dentro de esta fundación? Claro que nos preocupa, pero lo que te digo, nosotros no tenemos la competencia de llegar e ingresar a una institución sin tener una orden. Esto es más de tipo penal y tipo de manejo de fiscalía de autoridades judiciales y fiscales, o sea, no es nuestra competencia. Le preguntamos al director seccional de Fiscalías de Cundinamarca su posición frente a las declaraciones de la Secretaría de Salud. Cada autoridad tiene un ámbito de competencias. A ellos les compete todo lo relacionado con las licencias de funcionamiento. El cierre es algo que les corresponde a ellos y que lo pueden materializar a través de las autoridades de policía. No es de la competencia de la Fiscalía. Entonces, ¿quién debería cerrar
esta fundación, que claramente está operando de manera ilegal? La falta de respuestas por parte de las autoridades da indicios de que ese lugar difícilmente podría ser cerrado. Tarde o temprano, una tragedia relacionada con la Fundación Arca de Restauración estaba destinada a suceder. Y así fue. A mi hijo me lo mataron a golpes, me lo ahogaron. Ellos me lo mataron. Marleny Herrera es la madre de Jonathan Garay, un joven de 24 años. Ella asegura que su hijo falleció en manos de representantes de la llamada Fundación Arca de Restauración. Una persona muy noble, muy juiciosa. Él sí había que ir, si le salía trabajo, él iba y trabajaba. Él no se metía con nadie. Las únicas peleas que tenía Marleny con su hijo eran por su excesivo consumo de droga. Acá le regalaban el vicio, el bazuco, él llega y me muestra las papeletas. Para agosto de este año, Marleny se dio cuenta de que su hijo consumía cada vez más y necesitaba un tratamiento urgente. Marleny, ¿cómo llegó a la Fundación Arcas de Restauración? La amiga de un cuñado tuvo un hijo allá, me dio el número del teléfono y yo llamé allá a la fundación y hablé con el pastor y me dijo que si los muchachos no querían ir por voluntad propia, que ellos venían y lo llevaban. Marleny accedió y pagó los 400.000 pesos por el traslado de la casa hasta la fundación y por el primer mes que Jonathan iba a estar internado. El pasado 16 de agosto, a las 10 de la mañana, 4 muchachos enviados por el pastor Leonardo Báez llegaron a recoger a Jonathan. Marleny, ¿a Jonathan lo entraron a la fuerza al carro? Sí, forcejearon bastante porque él no quería irse. Él no quería irse, incluso yo lo ayudé a entrar al carro. Lo cogieron de los brazos, de los pies. ¿Cuántas personas eran? Lo cogieron entre 4 personas. Adicción viene etimológicamente de la palabra esclavo de... Miguel Betín es el director de la Fundación Crecer y ha trabajado durante 25 años rehabilitando drogadictos. Estas fundaciones o el dueño de la fundación se ha prestado para recogerlos a la fuerza. ¿Eso es profesional? ¿Eso es éticamente profesional? Hasta donde mi conocimiento jurídico alcanza, está violando derechos fundamentales de la persona. Y a pesar de que llevarse a una persona a la fuerza es ilegal, a Jonathan lo subieron a la camioneta y se fueron rumbo a la fundación. 4 horas después, Marleny recibió una llamada. Cuando me llamó Edward y me dijo que mi hijo se había desmayado y que estaba sin signos vitales. ¿Edward quién es? El conductor del carro. La versión que le dieron es que no había alcanzado a llegar al centro de rehabilitación y algo le había sucedido en el camino. Angustiada, Marleny se fue de inmediato a buscar a su hijo. Mi hijo ya estaba muerto cuando yo llegué allá. Golpeado, le estaba todo golpeado la cara, tenía sangre en la boca. Entonces yo les dije que cómo así, le dije, ustedes me mataron a mi hijo. Me dijo el muchacho, no señora, su hijo se desmayó, su hijo está mal. Las explicaciones que le dieron a Marleny nunca fueron claras. El cuerpo de su hijo Jonathan fue trasladado a medicina legal. Si hubo algo que le causó extrañeza a Marleny, fue que el carro donde iba su hijo no fue inmovilizado por las autoridades, ni los 4 individuos que según ella mataron a su hijo fueron detenidos en el momento. Ay, yo quería morirme, quiero morirme, la verdad. Esta no es vida para uno de mamá.
Hoy, 2 meses después de la muerte de Jonathan, Marlene ni siquiera sabe las causas de la muerte de su hijo. ¿Ustedes ya tienen los exámenes de medicina legal? No, yo fui la semana pasada y todavía que no han salido. Y ahí me dijeron que en 40 días hábiles. Esa respuesta por parte de Medicina Legal fue para mediados de agosto y ella asegura que aún no ha recibido el dictamen. Marlene tampoco sabe cuáles son los nombres de los 4 individuos que recogieron a Jonathan y en cuyas manos murió. Conseguir la cita con Báez no fue fácil al principio, pero María Angélica Uzcategui finalmente logró que se sentara frente a las cámaras de Séptimo Día. Su versión de los hechos cuando regresemos. Cuando regresemos. Queremos saber quiénes son los asesinos de mi hermano. Venía para un centro de rehabilitación y lo que hicieron fue matarlo. Qué tristeza. No se vayan. El artículo 168 del Código Penal considera un secuestro simple cuando a una persona se le priva de su libertad contra su voluntad, como al parecer hicieron en este caso con Jonathan Garay. Su madre admite que ese fue el primer derecho violado, luego terminó muerto y la gran pregunta de Marlene es, ¿será que fue un homicidio? Y si es así, ¿quién debe responder? Así termina la investigación de María Angélica Uzcategui. Un joven de 24 años muerto, 2 gravemente atropellados y más de 18 denuncias en contra de la llamada Fundación Arca de Restauración. La mayoría de las víctimas aseguran haber buscado ayuda en un centro para drogadictos y alcohólicos, pero se encontraron con cuestionables métodos de rehabilitación. A pesar de las denuncias y las evidencias, nada ni nadie ha logrado cerrar el lugar. El dueño y representante legal de dicha fundación es el pastor Leonardo Báez, quien hace poco accedió a darnos una entrevista. Lo llamamos con un día de anticipación. Perfecto. ¿Le parece mañana tipo, qué le diría yo? ¿Tipo 11 de la mañana, 12? 11 de la mañana sí me parece bien. ¿Podría mostrarme las instalaciones? Al otro día, cuando llegamos, aparentemente todo estaba listo para nuestra llegada. Si quieren mirar, ¿quién vive? ¡Cristo! ¿Qué están estudiando, hermano? Todo parecía funcionar perfectamente. Llama la atención que aquí nos mostraron un panorama muy distinto al que denunciaron Cristian, Jonathan y las mismas autoridades municipales. ¿Qué pasa con el joven que murió? El que murió recientemente cuando estaba siendo transportado desde la casa hasta aquí la fundación. ¿Qué pasó con ese joven? Ese joven, primero que todo, no había ingresado a la institución. Llamé a la persona que maneja, le dije, necesito que me haga el favor, me lleve el carro, me recoge un muchacho a tal lugar. El hombre allá se tendió agresivo. Allá creo que con una persona que fue a recogerlo llegó, se le agarró y le dijo, a mí me tienen que sacar acá la brava. Entonces lo traían y ya cuando me dicen que fue por la Boyacá, que el hombre llegó y se botó a botarse la ventana, le soltaron las manos, porque dijo no, que me soltaron las manos que porque estaba muy apretado las manos. Cuando le soltaron las manos, parece ser que tomó impulso y se fue a salir de la camioneta, colapsó la cara, parece ser me tumbó el vidrio. Ellos aseguran que el joven cuando levantaron le vieron que tenía golpes morados, algo de sangre en la boca. Obviamente la sangre que tiene en la boca fue cuando colapsó contra el vidrio y lo que tiene en la espalda es de cuando la misma familia sabe que ellos se rodaron por la loma. Sin embargo, Marlene desmiente la versión de que su hijo haya sufrido una caída mientras lo subían a la camioneta. Por ahí lo bajamos, yo lo ayudé a bajar precisamente para que él no se golpeara, lo metemos, la camioneta se estacionó acá en esta parte, lo entramos, yo cerré incluso, yo fui la que le cerré la puerta de la camioneta y él iba bien.
Además, Andrea Garay, la hermana de Jonathan, asegura tener argumentos para decir que ellos lo asesinaron. Él quedó con los bracitos así y como encogido. Si hubiera sido así cuando mi hermano se quiso botar por la ventana, mi hermano hubiera quedado como mirando hacia afuera. A mi hermano lo ahogaron, ellos mismos lo asfixiaron. Esa familia manifiesta, Marlene, que es la madre del joven, manifiesta que ustedes lo asesinaron. No, eso lo dictamina medicina legal. Obviamente él estaba consumiendo en el momento que se trajo. Es un paro respiratorio, parece ser que fue lo que sucedió. Le preguntamos a Marlene Herrera cuál era el estado de salud de su hijo Jonathan y si había tenido antecedentes cardiovasculares. Él iba bien porque no, aquí en mi familia nadie sufre no tenemos enfermedades para que alguien diga que mi hijo se murió de un paro, de algo. Solo medicina legal podría determinar la causa de la muerte de Jonathan. Por ahora, Marlene sigue esperando ese dictamen. Si yo voy como mamá, me voy a asumir... Le preguntamos a Leonardo Báez por las otras víctimas, por Cristian Méndez, por Jonathan Pico, quienes aseguran haber sido golpeados. Estas personas que llegaron a séptimo día, por lo menos hay 5 que denuncian y que manifiestan que usted los golpeaba con tablas, que los hacía hacer ejercicio, que la comida era dañada, que dormían en un hacinamiento terrible. Si una persona se comporta bien, pues obviamente le va a ir bien en todo lugar. Pero cuando una persona rebelde es necia, tiene que haber una forma de trancar los ejercicios, está muy activo, entonces lo tenemos siempre ocupado para que su mente no maquine. Ellos en algunos momentos se refieren a que usted los mete como a una especie de sauna, donde ellos tienen que hacer... No, este es el filtro acá, es ahí, es ese cuarto. Ese es el que llaman el famosísimo filtro, ese es el filtro. Aquí no hay, ese es el cuarto más pequeño que hay acá. ¿Y es válido ese ejercicio, esa terapia que usted les pone a hacer? Obviamente para sacar, porque es cuando una persona intenta fugarse es porque tiene ansiedades. Es absolutamente denigrante y en ningún lineamiento se establece, porque además no podría establecerse, que se usen ese tipo de métodos por muy pedagógicos que los autocalifiquen los operadores. ¿Qué es lo más grave que usted ha hecho para calmar a una persona de esta rebelde? Lo más grave, hay personas que me han agredido y me ha tocado delante del grupo, me han agredido delante del grupo físicamente y me ha tocado entrar a reducirlas y tenerlas, y bueno, ¿se va a calmar o no se va a calmar? De pronto, que me toca. O sea, ¿ha llegado a golpearlos? A reducirlos, que es distinto, que porque golpear es para mí y darles totazos o esto, pero no, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. De pronto una casita, cálmese. Pero cualquiera que sea la verdad, hay un hecho irrefutable y es que para operar un centro de rehabilitación se requiere una licencia de funcionamiento y una personería jurídica expedidas por la Secretaría de Salud y por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Usted tiene licencia para funcionar como una fundación para rehabilitar drogadictos? Claro, yo tengo mi cámara de comercio, tengo el RUT. ICBF manifiesta que para que una fundación que está trabajando con personas adictas a estas sustancias psicoactivas debe tener una licencia de funcionamiento y una personería jurídica. Sí, ¿Usted tiene la licencia y la personería jurídica otorgada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Yo tengo la personería y tengo nosotros llevamos más de un año tratando de sacar la personería. Pero en estos momentos, ¿tiene licencia y personería jurídica? En estos momentos del ICBF no tenemos licencia. Por otra parte, la ley es clara en establecer los requisitos para trabajar con personas adictas. ¿Cuál es el tratamiento ideal para que una persona adicta se recupere, se rehabilite? Es aquel que concibe a la persona adicta, uno, como una persona que está enferma. 2, ese tratamiento lo realizan expertos, es decir, personas profesionales formadas para atender ese tipo de enfermedades. Es decir, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros. Personas idóneas para tratar esa enfermedad. Yo le digo algo. ¿Usted tiene, digamos, esos médicos, esos especialistas? Claro, esto puede ser una enfermedad y es una enfermedad, pero resulta que esto es una enfermedad más, porque usted sí sabía que la gran mayoría de los que consumen ahí es porque han tenido problemas en su casa, porque han sido violados, han sido ultrajados. Y esto ¿quién lo va a sacar? ¿Un médico le va a sacar todo esto del corazón a una persona? Pero el hecho es que aquí no hay ni médicos ni profesionales idóneos para atender a los pacientes. No tienen licencia de funcionamiento ni personería jurídica, como quien dice, están operando de manera ilegal.
Después de haber vivido un calvario dentro del centro de rehabilitación, Cristian Méndez está recuperándose de su adicción y su mamá Gloria Lozano ha estado ahí para apoyarlo. Fue una mala experiencia para mí, pues no creí que fuera a ser así. Y esto es una de las peores fundaciones que puede haber. Jonathan Pico regresó a casa y lo único que tiene claro es que no volvería a poner un pie en ese lugar. Yo pensaba también que eso allá uno iba como a desintoxicar todo eso. Pero digamos pues la agresión no va. Tampoco la trasnochada y todo eso, que le casquen a uno, pues a quién le va a gustar. Mientras tanto, Marleny ve pasar los días con angustia, incertidumbre, tristeza. Mi vida sin él pues ha cambiado mucho porque él era todo para mí. Él era el que me esperaba, él era el que se levantaba a darme un tinto, él era el que estaba pendiente de la casa. Todo. Lo que más desea en este momento es saber si su hijo realmente fue asesinado por los 4 individuos que el pastor Leonardo Báez había enviado para recogerlo. ¿Por qué no dan la cara? El pasado viernes, 7º día, acompañó a la familia de Jonathan Garay a la Fundación Arca de Restauración con sede en Mosquera, Cundinamarca, a buscar respuestas. Queremos saber. Son los asesinos de mi hermano. Venía para un centro de rehabilitación y lo que hicieron fue matarlo. Qué tristeza. Minutos después y ante la insistencia de Marleny y Andrea, el pastor Leonardo Báez las atendió. ¿Sus empleados me lo mataron? No es nada cruel. Para usted cruel es que venir a preguntarle a usted los nombres de los asesinos. Para eso es cruel para usted, pero la muerte mía no es cruel para usted. Eso está en la fiscalía. Ustedes necesitan saber quiénes estaban, cómo sucedió, todo lo tiene la fiscalía. Pidan un archivo a la fiscalía, listo. Ante la falta de respuestas y llenas de impotencia, Marleny y Andrea se acercaron a la Fiscalía General de la Nación. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo necesito entrar y averiguar, con alguno de la Fiscalía que me indique cómo es el proceso de la muerte de mi hijo. Allí, la policía solamente autorizó el ingreso de Marleny. Todo por acá. Entra ahí y pregunta. Y aunque ella tenía la esperanza de que escucharan sus súplicas, la respuesta no fue la esperada. Que tenía que ir a los juzgados de Palo Quemado, que ahí es donde me dan información de cómo va el proceso en la Fiscalía 12 Unidad de Vida. Dos meses después de la muerte de Jonathan, Marleny dice estar dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de determinar si se trató de un homicidio y si los 4 individuos están siendo investigados. ¿Qué espera usted que pase con esta fundación? Que se haga justicia y que investiguen, que se haga justicia, que la Fiscalía no deje nada impune. Solo espera que como madre le respeten el derecho de saber la verdad. Ni Báez de la Fundación Arca de Restauración, ni la Fiscalía, ni nadie le ha querido dar a Marleny y a su familia los nombres de los 4 exdrogadictos que recogieron a Jonathan y quienes según ella lo mataron. Opina que se está guardando un secreto y se pregunta, como víctima, si le estarían violando su legítimo derecho a la información. Hasta el día de hoy, la Fundación Arca de Restauración sigue funcionando ilegalmente y ni la Secretaría de Salud de Cundinamarca ni la Fiscalía la han podido cerrar. Según la personería del municipio de Mosquera, el pasado jueves, la Secretaría de Salud ingresó a la fundación para cerrarla y al día siguiente se dieron cuenta que se estaban trasteando a otro lugar. Estaremos pendientes del desarrollo de este caso. Recuerde que toda fundación para rehabilitar alcohólicos y drogadictos debe tener permiso de la Secretaría de Salud y también del ICBF si atiende a menores de edad. Hace poco, Séptimo Día encontró una historia muy insólita. Una historia que los sorprenderá por el desenlace que tuvo. Ya regresamos.
Cuando regresemos. Como uno desde pequeño tiene como la noción de que no son mellizos y por eso los mellizos son diferentes y que no sé qué más, entonces uno como que, uno ya también, como nació con esa idea, pues uno se la cree, ¿sí? No se vayan. Hay situaciones que nos cambian la vida para siempre y nos llegan en el momento menos esperado. La historia que encontramos es verdaderamente insólita y solo se da entre miles o millones de casos donde la simple casualidad puede cambiar el destino de varias personas. Se trata de dos parejas de gemelos que fueron separados al nacer. Aquí un adelanto de la historia que nos contará la próxima semana Juan Guillermo Mercado. Aquí, en el hoy abandonado Hospital Materno Infantil de Bogotá, ocurrió hace 25 años un evento inesperado que le cambió la vida a estos 4 jóvenes y a sus familias. Como uno desde pequeño tiene como la noción de que no son mellizos y por eso los mellizos son diferentes y que no sé qué más, entonces uno como que, uno ya también, como nació con esa idea, pues uno se la cree. En esta hoy desierta sala de recién nacidos, ocurrió el cruce del destino y quedó oculta una verdad. Pues era más cuando las personas lo decían, ay, oiga, usted se parecía harto a su hermana o algo así. Pero pues yo no le daba importancia a eso. Pero ellos en realidad no eran mellizos, eran gemelos. Y una casualidad abrió la puerta a esa verdad que ninguno de los 4 sabía que existía. ¿En qué momento se entera de que hay una persona muy parecida a su hermano y que esa persona tiene un hermano muy parecido a usted? Yo creo que eso fue hace más de un mes. Estaba hablando por teléfono y Jorge llegó y me dijo, cuelgue el teléfono. Y yo, ¿por qué? Me dijo, cuelgue. Empezó a molestarme. Me dijo, ¿usted cree en las novelas? No era una novela, era real. Ellos habían sido cambiados al nacer. Ya le mostré la foto donde aparecen ellos dos. Y yo se quedó viendo la foto y se reía. Yo digo, no, pues si ya nos cambiaron, ¿qué? No hay nada que hacer. Una posibilidad que se da 1 en 1 millón y que retó la imaginación y la vida de las 2 familias. Yo pienso mucho. Este domingo en Séptimo Día. No, pero increíble este deporte. Bastante increíble. ¿Cómo? Así cuando están hechos los pelos. Una historia insólita. No cabe en la imaginación. Carlos, ellos son mis papás, son tus papás. Y que se da solo 1 en 1 millón. Se los presento, Jorge, Wilber, Carlos y mi amigo William. Soy Juan Guillermo Mercado y les contaré como testigo de sección cómo quedó a flote la verdad después de 25 años de estar oculta. Jorge, ¿usted está seguro de que William es su hermano? Mañana en el dominio de Séptimo Día, www.septimodia.com, usted podrá encontrar la entrevista con el psicólogo Miguel Betín, con una experiencia de más de 25 años en tratamientos de drogodependencia y quien les tiene consejos útiles para elegir un adecuado centro de rehabilitación. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a través de mi cuenta personal de Twitter, cuya dirección también aparece en la pantalla. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo programa de Séptimo Día. Hasta entonces.